Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Claudia Livieri. Estamos en una nueva emisión de Cuéntame un libro. El día de hoy tenemos un programa especial, pero muy especial porque estoy aquí con 4 personas que tenía muchas ganas de conocer en vivo y a todo color porque solamente virtual. Ya Karina había tenido la oportunidad de verla hace un mes en la presentación de su libro en Valencia. Y qué padre tenerlas el día de hoy aquí acerca de este proyecto del cual ya Karina nos había hablado mucho. Ya habíamos tenido también la oportunidad de compartir ahí en Cuéntame un libro acerca de este maravilloso trabajo que hacen con la literatura y tener pues esas ganas de seguir pues dando a conocer, ¿no? Estos escritores de los cuales ahorita pues vamos a hablar un poquito más del proyecto, de cómo nació todo este proceso creativo que se necesitó para realizarlo. Me imagino también la coordinación, porque son 4 personalidades muy diferentes, de diferentes países, de diferentes ciudades, y yo creo que vale muchísimo la pena que las personas pues conozcan un poquito más de este proyecto. Hoy tenemos una charla especial dedicada a un proyecto que une poesía, narrativa, viaje, historia y sensibilidad literaria. 4 poetas con Hemingway. Reúne a 4 escritoras que exploran los vínculos posibles y a veces inesperados entre Ernest Hemingway y un cuarteto de voces esenciales del siglo XX. César Vallejo, Octavio Paz, Rafael Alberti y Elizabeth Bishop. A través de lecturas comentadas, diálogos poéticos y conexiones biográficas, el proyecto propone un recorrido por la intensidad, el compromiso y la mirada honesta de estos autores. Y bueno, el día de hoy nos acompañan las creadoras de esta experiencia literaria, de este proyecto. Me acompaña Maite Calderón Grobet, escritora, que la tienen aquí presente. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. También nos acompaña Karina Miñano, escritora y conductora del podcast Por Debajo de la Pluma. Hola Claudia, hola amigos, gracias. Anabel Lora Mingote, también escritora. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por estar aquí. Y Patricia Bernardo, escritora y autora del blog Hemingway Tenía Razón. Muchas gracias, Claudia. Es un gusto tenerlas el día de hoy aquí en este espacio de Cuéntame un libro. Y sí, platicábamos fuera del aire. ¿Cómo surge este proyecto, esta idea, Maite? Porque primero, cuéntanos cómo se conocieron y cómo llegaron a ponerse de acuerdo para realizar este proyecto. Bueno, primero, las 4 cursamos el máster de creación literaria en Valencia en el año 2019. Ya desde las primeras clases, yo en lo particular noté la fineza de los relatos, había ciertas cosas que teníamos en común las 4, y bueno, poco a poco creo que empezamos a tener una amistad a través de los estudios literarios. Este proyecto en concreto, seguimos en contacto, por supuesto, pero el proyecto de 4 poetas con Hemingway surgió realmente gracias al programa Por Debajo de la Pluma, con Karina. Ella nos convocó a cada una de nosotras para hablar precisamente, de un poeta. En mi caso fue Octavio Paz, tenía a Elizabeth Bishop, y en el caso de Anabel había otra poeta, y después cambiamos a Alberti, pero fue un éxito. Realmente yo me sorprendí cuando Karina nos convocó, cuando lo hicimos, me gustó muchísimo,
Y me gustó que nos hubiera llamado a las 4, bueno, a las 3 con ella, 4, y pensé de qué manera podemos seguir unidas en esto, porque podemos tener una sinergia y ayudarnos en este camino literario, porque cada una, desde nuestra trinchera, hemos estado siguiendo poco a poco, pero teníamos la convicción que lo que queremos hacer es el mundo de las letras, y todas tenemos trabajos separados, porque de la escritura no se vive, todavía nosotras no podemos vivir de esto. Ojalá, pronto. Ojalá, Pronto, desgraciadamente, pronto. pero así surge y yo les propuse crear, descubrimos el vínculo que había en 1937, todos coincidieron en una convención en España y en esa convención estuvo Hemingway y tenemos a una experta en Hemingway. Y así surge esto, ¿cómo podemos unirlos? ¿Se conocieron, no se conocieron? ¿Qué hay? Y empezamos a descubrir esos vínculos y yo propuse, vamos a hacer esto, y tengo contactos en el Instituto Cervantes de Estocolmo y lo presentamos y así nos lanzamos. Este es el recorrido hasta llegar al punto en que decidimos lanzarnos. Las 4 trabajamos y presentamos esta propuesta, nos costó varios meses. Al principio teníamos, de hecho, a María Teresa de León, y porque ella escribió poesía, pero no tanto, y el director del Cervantes dijo, no, cámbienme a María Teresa porque ella no es poeta, y metimos a Alberti. O sea que, claro, ha sido un proyecto que lo hemos ido labrando y formando. Claro. Karina, ¿cómo ha sido cómo fue este proceso de investigación, no? ¿Cómo fueron estas mesas redondas que me imagino que tuvieron que hacer entre todas en diferentes puntos del mundo? ¿Qué fuentes, textos o biografías tuvieron que pues, apoyarse para sacar adelante este proyecto? Bueno, como sabes, son 4 poetas y cada una de alguna u otra manera ya habíamos hecho un poco de investigación y de estudios para conversarlo en el programa. En ese entonces, Anabel hizo Rosalía de Castro, que era una poeta completamente diferente al grupo en el que estamos, y en otra época también. Y como Maite mencionó, estábamos buscando un nexo con Hemingway. Entonces, pensamos en María Teresa, después lo cambiamos a Alberti, pero cada una hizo, digamos, su parte de investigación. Cuando tuvimos la fecha para presentarnos, nos juntamos porque allí sí teníamos que tener un hilo conductor. Tendríamos que hablar sobre qué cosas es lo que los une y esos se formaron, prácticamente convocamos a los temas, ¿no? Los temas que fueron tocados por Hemingway, tanto por Alberti, César Vallejo y Octavio Paz. Ensayamos. O sea, la investigación ha sido solitaria, independiente. La puesta en común ha sido la performance de la presentación, buscar los temas y bueno, y hemos continuado investigando más porque sí, nos presentamos en Estocolmo primero, después nos presentamos en Utrecht y ahora posiblemente tenemos la propuesta de ir a Pamplona el próximo año, todavía está por concretarse, entonces, pero hay más novedades que seguramente ahora te las vamos a contar. Estás al final, para que se queden al final del programa, para que nos vayan diciendo qué es lo que viene con este proyecto. Anabel, ¿qué sorpresas a la hora de hacer esta investigación? Pues sí, ¿no? Ponerle el diálogo, ¿no? A las voces de estos 4 poetas, te encontraste, ¿qué sorpresas? Tú dijiste, híjole, esto sí no lo sabía, esto es algo nuevo y qué bueno que a lo mejor pues con este trabajo que estoy realizando es bueno enterarme, ¿no? De todo esto porque pues te empapas obviamente, ¿no? De toda esta investigación. Bueno, pues ha sido un trabajo muy rico de investigación, de conocernos a nosotras mismas y como grupo, y nos ha llevado a conocer a cada uno de los escritores en profundidad. En mi caso, me ha encantado encontrar cartas de María Teresa León y Alberti, porque hablar de Alberti es un binomio, va con María Teresa León, la verdad es algo... Y es muy interesante la correspondencia que ha habido de cuando tuvieron que emigrar a otros sitios, cómo afectó la política realmente a sus vidas, cómo conocieron a otras personas, que por pena tuvieron que dejar otras amistades, cómo se rompieron, cómo conoces una vida literaria que creías que era eso solo y ya está, y realmente hay mucho más detrás.
Entonces ha sido muy rica la investigación y sobre todo que sigues investigando y sigues encontrando más información, cartas, libros, opiniones, y es muy interesante. Wow, qué padre. Y en tu caso que eres experta en Hemingway, ¿eh? Y ahí lo que estuve leyendo de todo el trabajo que haces, ¿cómo fue para ti adentrarte en este proyecto? Bueno, experta, yo no me gusta decir la palabra experta, pero sí apasionada de Hemingway, me gusta mucho. De hecho, el blog Hemingway tenía razón, tiene título en base a una frase de él, que le hicieron una entrevista en el Paris Review que dijo: si un escritor deja de observar está terminado. Me pareció una certeza a la hora de escribir, y de ahí sale el blog. Y es cierto que amo su literatura, su forma de escribir y todas sus facetas como periodista. Pero luego también el hecho de poder incluir a Elizabeth Bishop, pues para mí fue fundamental, porque encontré un nexo de unión con Hemingway que no esperaba. Es más vital y también un poco literario. Elizabeth Bishop coincide con la mujer de una de las mujeres de Hemingway en Cayo Hueso. Ella vivió una temporada justo cuando Hemingway ya había abandonado Cayo Hueso, pero seguía viviendo una de sus mujeres, Pauline Hemingway, y entonces eran vecinas, se hicieron muy amigas, y Pauline recibió cartas de Hemingway alabando uno de los relatos más conocidos un poema, que es como un relato de Elizabeth Bishop que se titula El pez. Entonces él decía: ojalá yo pudiese algún día escribir como ella. Y a través de esas cartas que se conservan entre Pauline y Hemingway, alabando toda la obra de Elizabeth Bishop, es donde te das cuenta que no solo se admiraban, sino también tenían mucho nexo en común en la forma de relatar, porque Elizabeth era poeta, pero también un poco relatista. Y a partir de ahí fui buscando ese nexo en la forma de narrar, y ese nexo vital, que tenía muchos puntos en común también, porque pues por ese alcoholismo, esa tendencia a la depresión y otra serie de cuestiones. ¿Y cuánto tiempo llevas apasionada de de Hemingway? ¿Cuánto tiempo? No experta. Apasionada, me gusta, a mí también me gusta. Sí, yo creo, porque me queda muy grande lo de experta, no vaya a ser. Pues Hemingway tenía razón, nace, si mal no me equivoco, en 2016, sí. Creo primero el blog, empiezo a escribir relatos, pero antes ya venía la pasión por él. Yo conocí a Hemingway por sus cuentos, que es lo que más me gusta, y luego fui leyendo sus novelas, pero lo que más me gusta son los cuentos. Yo mi acercamiento también con Hemingway fue en los relatos. Yo decía, ¿cómo escribía, no? En esa época, la verdad es que me gustó muchísimo, ¿no? Y todavía lo sigo leyendo y releyendo, porque luego hay cosas que digo, aquí no le entendí tanto, entonces necesito otra vez dar una segunda lectura, porque no es tan fácil, o sea, no es tan fácil. No, porque él utiliza una técnica que, la hemos comentado mucho, porque creo que tiene también puntos en común con el resto de los poetas, que es la elipsis, y entonces eso hace difícil a veces encontrar el tema, ¿no? Pues hay relatos como Colinas como elefantes blancos que omite el tema principal y tienes que averiguar de qué va, o en la novela Fiesta. Y adentrarte también en inglés, ¿no? De entrada, porque igual en la traducción, pues ahí puede haber bastantes cambios, entonces es importante también adentrarnos, que tampoco es tan fácil. Si no es tu lengua materna también te cuesta, pero es interesante, es un personaje que yo creo que merece seguir siendo estudiado, y con el trabajo que están realizando, pues nos acercan un poquito más. Karina, en tu caso, tú tienes a César Vallejo. ¿Cómo fue, qué puente tú descubriste entre Hemingway y César Vallejo? Sí, bueno, de los 4 poetas que hemos estudiado, César Vallejo es el que menos vivió. Por lo tanto, la relación también es un poquito más corta y se puede decir también un poquito más apretada. Si se trata de buscar puntos en común, estamos hablando de los temas. Ellos coincidieron también en el evento que se realizó en 1937 en Valencia, donde hubo una reunión por la libertad de la cultura,
no recuerdo el nombre exacto ahora, pero bueno, allí estuvo Hemingway, estuvo Alberti, Octavio Paz, César Vallejo también participó. Uno de los temas importantes creo que es esa mirada hacia la muerte y hacia la vida desde una perspectiva muy, pero muy humana y de alguna u otra forma sufrible. César Vallejo ama a la humanidad y sufre por lo que les pasa a la humanidad. Estamos hablando de un contexto de guerras, estamos hablando de la época en que él escribió a España aparte de mí este cáliz, el inicio o más o menos en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial también, todo ese sufrimiento con el background, con el antecedente, perdón, sí, gracias Maita, con el antecedente vivido en Perú, sobre las explotaciones indígenas, sobre lo que él mismo le pasó, sobre su propia pobreza viviendo en Europa, todo eso lo volvió una persona que miraba al ser humano con compasión. Y Hemingway también lo hace. Tiene estos temas también, incluso toca en una de sus novelas el tema de los soldados, el tema de la muerte y el otro tema que también es importante es la identidad, porque en este proceso de miseria humana, en este proceso de sufrimiento humano, uno se pregunta quién soy, quiénes somos los seres humanos, ¿no? Entonces estas son las condiciones y bueno, definitivamente no voy a dar más sobre esto porque aquí viene un poco la novedad, pero también queremos que nuestros amigos cuando estamos intentando ir a diferentes lugares llevando esta propuesta que es nueva, es una propuesta nueva y queremos pues que vengan, que la lean o que la escuchen cuando salen los videos, pero también dentro de poco que la lean y ahí adelanté algo. Perfecto. Maite, en tu caso, Octavio Paz es el que a ti te toca y podríamos pensar que a lo mejor no tienen nada en común, pero me imagino que tú sí encontraste puntos de conexión entre ellos dos. Sí, ¿te suena Octavio Paz, el poeta de la libertad? Ese es uno de los puntos claves en la poesía de Octavio Paz. Hay muchas conexiones. También está la conexión de la muerte, la forma de escribir, la innovación en la escritura, como Hemingway. Octavio Paz fue innovador. Él se salió de la, podríamos decirlo, de la rigidez de la poesía e inventó nuevas formas. Hay un poema que está escrito al revés y de colores, y bueno, hay innovación en la poesía de Octavio Paz, y Octavio Paz es muy grande. Hay muchísimo de qué hablar sobre él, y al compararlo con Hemingway era como comparar a dos genios, a dos figuras, a dos colosos de la literatura, porque así se puede decir, los dos premios Nobel, empezando por ahí. Entonces ha sido para mí un reto muy grande, casi que al principio me daba miedo, ¿no? Porque lo sentía yo, Octavio Paz es más allá de mí, pero desde la humildad y pensando también en el nexo como mexicana y el orgullo de haber estudiado la literatura de Octavio Paz de niñas, porque en la escuela teníamos que leer El laberinto de la soledad, era una lectura obligada, y bueno, esta lectura ahora inclusive está en controversia en los tiempos que vivimos por la mirada que tenía Octavio Paz del mexicano, ¿no? En esa mirada que decía, el mexicano no es mexicano, no es español, ¿quién es? No somos nadie, ¿no? Entonces también había una mirada de controversia, y Hemingway también creó controversia. Entonces hay mucho de que buscándolo se encuentra, pero también son fundamentales, ¿no? Es el amor, la libertad, la muerte, son temas que están ahí en los dos, en Hemingway y Octavio Paz. Qué interesante. A mí yo creo, cuando vengan a Pamplona me voy a ir a verlo, porque yo quiero verlo completo. Me encanta la pasión de la que habla, de Cuatro poetas de Hemingway, porque creo que hace falta este tipo de proyectos. Es muy importante acercarnos y con personas así apasionadas por estos temas todavía más, porque a veces nos da miedo, decimos Hemingway,
Uy, entonces el lector también tiene que perder el miedo, bueno, no solamente a Hemingway, sino a cada uno de los poetas de los que a ustedes les toca hablar. Anabel, Rafael Alberti, qué nexo tú trazaste con ellos dos? Pues Rafael Alberti era muy grande gracias a él mismo y gracias a su mujer, María Teresa León, todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo. Y tienen varios nexos. La guerra les unió, el amor por España, por la defensa de los ciudadanos, de las libertades, pero también el mar. Hemingway era un amante del mar, de la naturaleza, y Alberti también. De hecho, le dieron un premio por uno de sus poemarios. Y el mar, la mar, como decía él, siempre estaba presente de su tierra natal. Y además, Alberti escribía como Hemingway, tenía musicalidad en sus versos, tenía una forma especial de contar la vida, de contar un poco como a Hemingway, que era periodista. Él también era periodista, en cierto sentido, porque contaba la guerra, contaba las miserias, contaba el amor, porque el amor siempre era algo que llevaba en su vida. Y a través de sus poemas, de sus pinturas, porque también hacía unas litografías preciosas y maravillosas, contaba un poco ese periodismo que hacía Hemingway, de una forma muy diferente, pero en él, aparte de la naturaleza, reflejaba todo lo que sentía por el ser humano, por España, aunque estuviese lejos, pero lo dejaba entrever. Entonces, yo creo que es un nexo de unión muy interesante y muy fuerte, así como con el resto de los poetas. No te das cuenta hasta que no te adentras, porque dices, bueno, pues cojo a Alberti, pero ¿por qué? Y dices, vale, se juntaron en la convención, podían tener ideas políticas similares o compartirlas, pero cuando vas un poco más allá, vas a sus escritos, vas a su forma de vivir, a lo que sentían y pensaban, entonces el nexo de unión es muchísimo más fuerte y se enriquece cada vez que vas buscando un poco más de información. Perfecto. Y les animo a que lo lean, claro. Claro, también que lo lean. Les voy a poner un poquito en aprietos. ¿A quién, un quinto autor que les gustaría integrar en este proyecto? Que no sean ya 4 poetas de Hemingway, que sean 5. A ver, ¿quién se anima a decir qué personaje? O cualquiera, ustedes pueden decir, a mí me gustaría pueden contestar de más, ¿eh? No. Creo que Anabel ya lo mencionó también, María Teresa León. Si bien es cierto, ella no escribió poesía netamente, sino escribió prosa poética, la labor que ella tuvo fue muy importante. A mí me gustaría incluirla en el grupo. Déjame pensar otro, pero a ver. Yo tengo dudas. A mí me haría mucha gracia, pero porque tiro mucho... No sería un poeta, quizá. Entonces ya rompería la dinámica. Bueno, pues quizá yo metería por dar un poco de alegría, de alegría por lo controvertido que podría ser a Miguel Hernández. a ver qué surge de esa mezcla entre Alberti, María Teresa de León, Miguel Hernández, porque tenían personalidades muy distintas. Era un poeta que iba por otra línea totalmente más cercana al pueblo, que luchó activamente, estuvo en la cárcel, murió en la cárcel. Entonces me gustaría mucho, y estuvo muy presente en toda esta época, ver qué opina él de Hemingway, de Elizabeth Bishop, de César Vallejo. Bueno, sí. Interesante. Maite. Yo voy a meter una guerra aquí. Yo voy a meter a Elena Garro, que los acompañó en todo el viaje, que conoció a grandes personalidades, que Octavio Paz la maltrató de alguna forma y que su crónica, ella escribió poesía, relato, novela, y que la estamos redescubriendo y es nombrada ahora como una de las grandes. Es una voz fuerte, a veces una voz casi grosera en muchas cosas, es reta y se cree que es una de las creadoras en realidad del realismo mágico. Entonces me encantaría ver cómo funcionaría ahí con la dinámica, qué se diría con Octavio Paz, si seguirían peleando, cómo los integraríamos, y Hemingway, ese hombre grande con las mujeres, y no sé, me gustaría mucho.
Tómelo en cuenta, Se enamorarían, se resulta... habrían enamorado. Se hubieran, Yo creo que habría habido pasión entre Hemingway y ella, seguro. Otra sería la historia, ¿no? De hoy en día, si algo así hubiera pasado. En tu caso, aparte de María Teresa... Pues aparte de María Teresa León Porque y me suena que Hernández... ella sí va a estar próximamente, pero una que por el momento, digamos, bueno, nos vamos por este lado. A mí me gusta muchísimo Pedro Salinas. Me parece un poeta excepcional, que lo leí en su día, pero lo estoy redescubriendo de nuevo, y del que aprenderían muchísimo. Creo que hay muchos más puntos en común de los que parecen a simple vista, y creo que sería una guerra así un poco interesante. Sí, porque Pedro Salinas parece que es un poeta llano, y sin embargo tiene unos poemas que te llegan y te zurcen el corazón, te lo rompen y te lo zurcen. Entonces yo creo que sería muy interesante. Muy bien, pues miren, ahí están las opciones para a lo mejor una nueva edición. Sí. Con cinco. Sí, mira, lo hemos pensado, también un momento lo mencionamos, ¿no? Rescatar tal vez a las sin sombrero, sí. También conversamos un poco sobre eso, tal vez para algo después, ¿no? Pero la verdad es que tenemos muchas ilusiones de continuar con este proyecto. Y sí, en algún momento... Cuatro poetas con Hemingway puede cambiar de tema. O sea, nos vamos también de alguna forma a reinventar con unas nuevas y traer a escena otro tipo de relaciones también. O sea que tenemos, creo, para rato. El proyecto da para más, para muchísimo más. Maite, ¿qué les ha dicho a las personas que han tenido la oportunidad de estar de cerca en este proyecto, el feedback que les ha dado, esa retroalimentación que a lo mejor cuando es una primera presentación, pues obviamente, híjole, tenemos que cambiar a lo mejor algunas cositas o algo, o de plano me encantó, pero ¿cuál ha sido esa retroalimentación? Yo creo que de mucha sorpresa la gente que nos ha escuchado se ha quedado sorprendida del nexo, ¿no? que es evidente cuando lo escuchas, y de la originalidad del proyecto. Son dos cosas. No hemos recibido, digamos que, tienen que modificar o acá, sino simplemente un asombro. Y también ha habido los comentarios de Elizabeth Bishop. Elizabeth Bishop ha resurgido. Mucha gente que en Holanda, bueno, lo estoy diciendo ahora, pero en Utrecht, fue explícitamente a la presentación porque tenían curiosidad sobre ella. Me gustaría comentar una cosa también importante, perdón, pero esto es nuevo, ¿no? Como lo hemos comentado. Entonces, esa curiosidad que trajo a varias personas a escuchar nuestra propuesta no ha generado en este momento ningún comentario para mejora, sino como dice Maite. Pero hay una cosa interesante que a mí me comentaron, fue en Utrecht también, tuvimos la presencia del cónsul, del subcónsul en Perú, de Perú allí, y me dijo que nunca hubiera encontrado una relación entre César Vallejo y Hemingway de la manera como lo ponemos. Me dice, pero como lo explicamos, me dice, parece tan obvio, parece marcado. Hemingway parece que hubieran trabajado juntos, ¿no? Entonces, y eso también fue el comentario que recibí de otro autor, que me dijo, parece que ellos hubieran estado juntos en una mesa como ustedes, ¿no? Y prácticamente la relación está allí, solamente que como parecen tan dispersos, son en diferentes locaciones, en diferentes lugares, en la misma época, pero los unió prácticamente eso, ¿no? En la misma época y los que convivían en esa época. Pero fueron reacciones muy bonitas. Y además un tema que llama mucho la atención no solo es eso, la investigación de la unión de todos estos escritores, que tú si buscas por internet no existe nada escrito sobre la unión entre Hemingway con todos estos poetas, con lo cual es inédito. Pero luego también es muy curioso que seamos cuatro mujeres las que estemos precisamente hablando pues de tres poetas y de una mujer que fue muy reivindicativa en su época, pues porque por su tendencia sexual, por su forma de llevar la vida en una época en la que estaba todo muy prohibido, y entonces eso también lo hace más novedoso todavía. Claro, Anabel. Bueno, y una parte importante, son todo poetas, pero la poeta
Bishop tiene muchísima fuerza. Tiene unos poemas y una vida muy interesante y es como que un resurgir ahí. Entonces, somos mujeres, hablamos de poetas, hombres, de una mujer, pero no por eso está en una situación mucho más baja, para nada, no tiene nada que ver. Estamos hablando de literatura, sea hombre o mujer o como te quieras sentir. Pero en este caso, Elizabeth Bishop tiene mucha fuerza. Entonces, aunque sea solo una mujer, yo creo que cubre a todos ellos. Un mensaje, chicas, para estas personas que van a... Yo ya tengo muchísimas ganas de verlas. Espero que también genere también esta misma empatía a la hora de que las personas que nos están viendo por ahora, Canadá, por Cuéntame un Libro, por Light TV, ya nos dijeron un poquito, ¿no? A grandes rasgos de lo que nos espera, ¿no? Pero ese mensaje para el público que se acerque, que no tenga miedo, porque decíamos al principio decir Hemingway, decir Octavio Paz, César Vallejo, también Elizabeth Bishop y también a Rafael Alberti, pues te impone muchísimo, mucho respeto, pero que perdamos como que ese miedo de decir, vamos a acercarnos. Pero si me permitís, empiezo yo. Yo les diría que se animen, que no es algo académico, no vamos a decir, en 1900 el escritor... No, eso queda en los libros para estudio de cada uno. Eso es, de enciclopedia. Es una charla distendida de toda la investigación que hemos realizado, de la que queda por realizar, de 4 amigas, de 4 escritoras que se han juntado pues, para hacer un proyecto que nos encanta, nos llena, para hablar de literatura. Entonces se van a encontrar 4 poetas con Hemingway, unos escritores maravillosos, una escritora maravillosa, y se van a acercar a ellos, y yo creo de una forma muy entretenida, que se les va a hacer amena y que les va a llamar para seguir investigando por su cuenta. Entonces les invitamos a todos ellos a que vengan. Yo animo a todo el mundo a que venga, pero porque también van a acercarse a los seres humanos que hay detrás. Por eso que hay que perder miedo a todas esas figuras porque fueron muy humanos y además nos adentramos mucho también en su historia, no solo en su narrativa. Y vamos a leer su poesía y también vamos con ello acercar al público a cosas diferentes, a situaciones diferentes. Así que quien tenga curiosidad, desde luego tiene que venir porque va a ser un descubrimiento. Bueno, sí, ya Patricia y Anabel lo han dicho. Aparte de lo que han mencionado, me gustaría agregar que no somos expertas en estos temas, lo hacemos con mucho cariño, no solamente porque queremos llevar literatura a todos lados, sino porque esto nos apasiona, nos gusta, y cuando algo, y seguramente nuestros amigos lo van a reconocer, cuando algo te gusta, lo haces con tanto cariño y con tanta emoción y con tanto entusiasmo que contagias. Entonces yo creo que se van a sentir contagiados, no solamente por nuestro entusiasmo, sino por lo que van a aprender, porque también es eso, es aprender. Y tal vez generarles una nueva manera de mirar a estos poetas, ¿no? Aprendizaje, ¿no? Una nueva mirada. Y hablaban acerca de proyectos sorpresas, así que antes de irnos, platíquenos de esas sorpresas. Bueno, la propuesta es la de escribir un ensayo divulgativo, un ensayo personal sobre este tema. Creo que lo merece y estamos en ello. Dejar una constancia escrita porque no la hay. Y creo que tenemos la suficiente capacidad para hacerlo y estamos ahora planeando el próximo año para concretar el proyecto y llevarlo a puerto, a publicación. Wow. Y así estamos. Y ya saben que cuentan con nosotros también pues para seguir dando la promoción, difusión y de todo esto nuevo que se venga.
presentaciones las vamos a estar poniendo, ustedes nos van a ir avisando dónde se van a estar presentando, dónde vamos para hacer ahí la invitación a cada una de las ciudades que próximamente, a lo mejor Pamplona. Estamos comprometiendo mucho ahí a Pamplona y yo espero sí ir ahí para... Hemingway está esperando que vayamos. Sí, que se dé. Yo les quiero agradecer muchísimo por esta charla. Un gusto haberlas conocido, tenerlas aquí. ¿Quién nos iba a decir, no? Esta magia virtual que sí te acerca, que ayuda, pero bueno, también tener esta magia de tenerlas aquí. Y yo les agradezco mucho de corazón porque este tipo de proyectos culturales, como decíamos, no nos dejan dinero, pero nos dejan gran satisfacción, ¿no? Y que la gente te siga apoyando porque esto no es un trabajo solo. Siempre se necesita el soporte de más personas y el que ustedes también formen parte de ello. La verdad es que yo les agradezco, no solo de mi parte, de todo el equipo, pues que está también con nosotros. Así que muchísimas gracias. 4 poetas con Hemingway es un proyecto que no solo recupera voces esenciales del siglo XX, sino que las coloca en un diálogo vivo, inesperado y profundamente humano. Les doy las gracias, Karina Miñano, Patricia Bernardo, Anabel Lora Mingote y Maite Calderón por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. Y como le hacemos en Ahora Canadá, ¡bravo a todas! Gracias.